Hola, ¿qué tal? ¿Listos para otra inmersión? Hola, preparado. Seguimos con nuestra ruta por libros de aventura, montaña, correr. Ya llevamos unos cuantos, ¿eh? Sí, sí, desde Nacidos para correr y los Tarahumara, pasando por Murakami y su ¿De qué hablo cuando hablo de correr?, hasta Scott Jurek con Comer, correr y vivir. Hoy, bueno, seguimos en la montaña, pero con un protagonista clave. Hoy toca Kilian Jornet. En concreto su segundo libro, La frontera invisible. Salió en 2013, ¿verdad? Eso es, 2013. Y venía, claro, con el eco todavía muy presente del exitazo que fue Correr o Morir. Un fenómeno, aquello fue un fenómeno. Totalmente. Así que hoy, pues, nos vamos a meter a fondo con La frontera invisible. Queremos ver qué hay dentro, qué claves nos da, tanto si alguien lo ha leído como si no. Vale, Nos basaremos en lo que se dijo, reseñas, la descripción de la editorial, artículos de la época. Es una exploración de esas fuentes para entender bien el libro. me parece perfecto. Es como reconstruir la historia alrededor del libro. Y para empezar, quizá, situamos a Kilian en ese momento, en 2013. Porque claro, no es el mismo Kilian que ahora. Buena idea. Contexto. En 2013, Kilian Jornet tenía, ¿qué? Unos 26 años. Había nacido en el 87. Sí, por ahí andaba. Y su historia ya era, bueno, casi de leyenda. La infancia en el refugio de Cap del Rec, allí en el Pirineo catalán, a 2000 metros. Uf, eso tiene que marcar. Vivir allí de niño. La montaña no como un sitio al que vas, sino como tu casa, tu jardín, vamos. Exacto. Y las fuentes, todas destacan esa precocidad increíble. Dicen que con 5 años ya subió al Aneto y al Possets. Más de 3000 metros. Tela, con 5 años. Yo con 5 años no sé qué hacía, pero seguro que no subiera la neto. Ya ves. Y con 10, la travesía de los Pirineos. Entera. Es que es algo fuera de lo común. Totalmente fuera de lo común. Así se forjan estas figuras, ¿no? Claro. Y para 2013, ese niño prodigio ya era, pues, un deportista de élite consagradísimo. El palmarés era, bueno, impresionante. A ver, recordemos un poco. Ya tenía 5 Skyrunner World Series, creo. Sí, 5. Y 3 victorias en la UTMB, nada menos. Campeón del mundo de esquí de montaña también varias veces. Ya era un referente absoluto. Indiscutible. Y tener esa imagen clara, el Kilian de 2013, joven, en la cima, ya un ícono, es importante para entender la frontera invisible, porque llega justo después del bombazo de Correr o Morir. Menudo bombazo. Las cifras que se leen por ahí marean. Más de 100.000 libros vendidos solo aquí en España. Una barbaridad para un libro de este tipo. 16 ediciones en castellano, 17 en catalán y luego traducido a un montón de idiomas. Italiano, portugués, alemán, inglés, hasta japonés y chino. Fue un tsunami. Sí, sí. Correr o Morir conectó muchísimo por esa pasión, esa sencillez aparente, ¿no? El correr libre. Pero es curioso porque en La frontera invisible el propio Kilian parece que reflexiona sobre esto de escribir. Hay una cita al principio del libro que recogen algunas fuentes. Es muy reveladora. ¿Ah, sí? ¿La tienes por ahí? Sí, mira, dice algo como: quizá es por miedo a que la nieve borre las huellas que dejaré detrás de mí si no soy capaz de volver, por lo que he sentido la necesidad de poner en negro sobre blanco mis pensamientos. Uf. Y sigue. O quizás, desconfiando de mi memoria, quiero contarte lo que mis ojos ven para no perder detalles al volver. Jo, qué fuerte. Ya solo con eso se nota un cambio de tono, ¿eh? Respecto al primero. Totalmente. No solo la alegría de correr, parece que hay algo más denso, quizás más oscuro. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el detonante para este libro? Pues aquí. Bueno, todas las fuentes apuntan a lo mismo. Un evento trágico, muy duro. Sí, La muerte de su amigo Stefan Bros, que además era un referente para él, un ídolo. ostras. ¿Stéphane Bros, el alpinista francés? Él mismo. Murió en junio de 2012. Estaban intentando juntos la travesía del Mont Blanc como parte del proyecto de Kilian, Summits of My Life. Madre mía. Y una cornisa de nieve se dio bajo los pies de Bros. Kilian lo vio todo. Qué horror. Perder a un compañero así, en plena montaña, y a alguien a quien admiraba, es el lado más terrible de esto. Exacto. Y el libro, por lo que se lee en los análisis, nace mucho de ahí, de esa herida.
de la necesidad de intentar procesar algo tan brutal. Claro. Es algo que, bueno, tristemente ha pasado otras veces en el alpinismo. Una reseña que vimos hacía un paralelismo con Reinhold Messner, Con Messner. por lo de su hermano Gunther en el Nanga Parbat. Justo. Citaban unas palabras de Messner sobre aquello, sobre cómo tuvo que aprender a vivir con la responsabilidad, con la tragedia. Entiendo, no es que sea lo mismo, claro, pero sí evoca esa carga, esa necesidad de seguir adelante con ese fantasma. Entiendo la conexión, sí. Entonces el libro no es solo una crónica de aventuras, es una respuesta a un trauma y la forma de Kilian de hacer terapia, digamos, fue volver a la montaña, pero de otra manera. Ahí está la clave. El eje del libro es una expedición al Himalaya, a Nepal. Ah, vale. Se presenta como eso, como un viaje para intentar, bueno, reencontrarse, para buscar respuestas o quizás solo para poder seguir después del shock de lo de Brose. Ya. La descripción oficial de la editorial lo dice claro. Una historia de aprendizaje vital. Aprender a perder. Un relato muy humano, muy en primera persona. O sea que la expedición es como la excusa, ¿no? El vehículo para explorar algo mucho más interno. Eso parece. Ya no es solo correr por correr, como en el primer libro. Es buscar algo más en el esfuerzo, en el límite. ¿Y cómo fue esa expedición? ¿Qué cuentan las fuentes? ¿Tenía algo de especial? Pues la describen como muy Kilian, muy pura. Iban tres, Kilian, Jordi Tosas y Jordi Corominas. Nombres potentes del alpinismo de aquí. Sí, claro. ¿Y el estilo? Pues radical, minimalista a tope, comprometido. ¿En qué sentido? Fueron en invierno, fuera de temporada, buscando la soledad, la dificultad máxima. Nada de rutas fáciles ni ayuda externa. Entiendo. La idea era moverse ligeros, rápidos. Esquiar, escalar, correr, pero con lo mínimo de material, sin cuerdas fijas, sin oxígeno, sin sherpas de altura, alpinismo puro y duro, muy expuesto. Jugándose la vida, como dicen algunos. Sí, una de las descripciones lo decía así, tal cual. Volver a la esencia más cruda, como forma de encontrar algo, de sentirse vivo justo por estar tan cerca del límite. Ese título, La frontera invisible, apunta por ahí, ¿no? Totalmente. El título es una metáfora central, según todas las interpretaciones. No es una frontera en un mapa. Claro. Es esa línea difusa, peligrosa, entre la tristeza y la felicidad, entre la vida y la muerte. El libro explora esos límites, los físicos, en la montaña, pero sobre todo los emocionales, los existenciales de Kilian. Una aventura, sí, pero también una búsqueda, una evasión, un reencuentro. Eso es. Y toca temas universales, que van más allá del deporte. El duelo, la pérdida, la superación, el riesgo. Hay una frase en francés que asocian al libro, «Pour vivre il faut risquer». Para vivir hay que arriesgar. Exacto. Esos son los grandes temas que sobrevuelan el libro. Según los análisis, el duelo por Bros es como el motor, pero se abre a reflexiones más amplias. El sentido de la vida cuando te juegas el tipo, la conexión con la naturaleza extrema. Te hace pensar, ¿eh? En por qué llevarse hasta esos límites. Desde luego. Suena mucho más denso, sí, más reflexivo que correr o morir. ¿Y cómo se recibió? ¿Qué dijeron las críticas? La gente que igual esperaba algo parecido al primero. Pues las opiniones que hemos encontrado son interesantes. Por ejemplo, una reseña de carrerasdemontaña.com, que es un sitio de referencia. Sí, claro. Decía que era una lectura valiosa, especialmente para la gente de montaña, claro, que era sincero, íntimo. Pero añadió un matiz. Decía que era desigual. Desigual. ¿Qué sentido? ¿De interés? ¿De ritmo? Supongo que sí. Sugería que tenía partes muy potentes, muy emotivas, muy bien escritas, y otras quizá más específicas, más técnicas de la expedición o reflexiones muy personales que a lo mejor no enganchan tanto a todo el mundo. ¿Tiene sentido? No era una crítica mala, ¿eh? Más bien una observación sobre la estructura, que igual depende de lo que busques al leerlo. Lógico. Un libro tan personal, nacido de algo tan extremo, puede tener esos picos y valles. Pero, ¿hay alguna parte que destacara especialmente? ¿Por su fuerza? Sí, varias fuentes coinciden. El primer capítulo. Es un homenaje directo a Stefan Bros, muy emotivo. Ah, claro. Cuenta el accidente, con detalle. La caída de la cornisa, el shock, la reseña esta que te decía lo llamaba un reflejo del juego de fantasmas. ¡Qué expresión! Juego de fantasmas. Sí, esa sombra de los compañeros que se han quedado en la montaña.
que acompaña a muchos alpinistas. Uf, Fue tan fuerte ese capítulo que, por lo visto, la editorial lo publicó online para promocionar el libro. entiendo. Un inicio que te golpea directo. Pone el listón alto para el resto, claro. Oye, y mencionaste antes que el accidente de Brose fue durante el proyecto Summits of My Life. El libro nace de ahí, pero se escribe mientras el proyecto sigue. ¿Recordamos un poco qué era Summits of My Life para situarnos bien? Sí, claro. Summits of My Life fue un proyecto súper personal de Kilian. Empezó en 2012 y duró hasta 2017 más o menos, aunque lo gordo fue entre 2012 y 2015. Vale. La idea era, bueno, muy ambiciosa, batir récords de velocidad, de subir y bajar en montañas míticas. Mont Blanc, Cervino, Elbrus, Aconcagua, Denali y el Everest como colofón. Pero no era solo hacer tiempos, no. Había una filosofía detrás. Exacto. Eso era lo importante. El cómo. Era el purismo, el minimalismo al extremo. Mínimo material, depender de ti mismo, rápido y ligero. Sin oxígeno en altura, casi sin ayuda. Una mezcla de ultrarunning y alpinismo técnico muy expuesto. Buscando esa línea fina, como decía él. Justo. Y además esto generó películas documentales muy buenas, ¿te acuerdas? Dirigidas por Sebastián Montas Roset. Sí, A Fine Line, Déjame Vivir, tuvieron bastante repercusión. Sí, incluso premios. El proyecto en sí tenía una historia muy potente. Y La Frontera Invisible sale en 2013, justo en medio de todo eso, después del accidente en 2012, pero mientras él seguía con los récords. Ahí está. El libro es un espejo de esa época tan intensa. Tan contradictoria, quizá. De hecho, es que ese mismo verano de 2013, justo después de publicar el libro, hizo dos récords brutales, el del Mont Blanc y, sobre todo, el del Cervino, El del Cervino fue muy sonado. superando a Bruno Brunont. Exacto, una marca mítica. Aunque ese año también falló en el Elbrus por mal tiempo. O sea, era un torbellino. Éxitos, desafíos, riesgo y el duelo por Brose siempre ahí. Ese es el caldo de cultivo del libro. Claro, entonces el libro es como una ventana a un momento muy concreto y muy crucial de su vida. Un Kilian en lo más alto deportivamente, con un proyecto súper mediático, pero a la vez lidiando con una herida enorme y buscando respuestas en lo que ama, y lo que a la vez le quitó a su amigo. Exactamente. Por eso yo creo que la conclusión que se saca de las fuentes es que La Frontera Invisible es mucho más que una crónica de expedición. Sí, se ve. Es una introspección, valiente, aunque quizá irregular para algunos lectores, sobre cómo intentar gestionar el dolor a través del desafío extremo, físico y mental. Una especie de meditación, pero en movimiento, ¿no? Sobre el riesgo, la vida, la muerte, los límites. Por eso quizá es más complejo, más oscuro que Correr o Morir. Aquel era como más vitalista. Sí, Correr o Morir fue un bombazo por esa frescura, ¿no? Esa pasión casi adolescente por correr, pura vitalidad. Este segundo libro, nacido en circunstancias más duras, pues se atreve a actarse en capas más profundas, usando siempre la montaña como escenario y como espejo. Explora el ¿para qué?, no solo el cómo. Entonces, resumiendo un poco para quienes nos escuchan, ¿por qué es interesante acercarse a este libro o a este análisis que hacemos, aunque uno no sea alpinista ni corredor de ultras? ¿Qué nos llevamos? Pues creo que interesa por varias cosas, más allá del deporte. Primero porque es una ventana bastante única a la mente de un deportista de élite que se enfrenta no solo a la presión, sino a la adversidad más bestia, a la pérdida. Ver cómo alguien así maneja el trauma. Y eso conecta con algo muy humano, ¿no? El duelo, la necesidad de buscarle un sentido a seguir después de un golpe así. Exacto. El libro muestra, aunque sea en un escenario extremo, un proceso de afrontamiento. Aquí es a través de la acción, del reto al límite. Pero esa lucha por seguir adelante, bueno, con eso cualquiera puede sentir algo de conexión, aunque sea a otra escala. Y también está esa idea de buscar los límites, de explorar esa frontera invisible. Aunque no subamos 8000, todos tenemos nuestras fronteras, nuestros miedos. Precisamente, el libro te hace pensar sobre tu propia relación con el riesgo, con el propósito, con lo que te empuja a salir de lo cómodo. Puede conectar con quien ha perdido a alguien, sí, pero también con quien busca superarse, o simplemente se pregunta por qué nos llevamos al límite. Es una historia de resiliencia.
Es increíble cómo la montaña se convierte ahí en el escenario para las preguntas más grandes y nos deja con una reflexión final, casi obligada después de hablar de todo esto. El libro explora esa línea tan fina entre vivir y morir, los riesgos del alpinismo puro. Sí. Y al meterte en esa mentalidad, en esa aceptación del riesgo como parte del juego, surge una pregunta, que el libro no responde claro, pero que te deja ahí flotando. La pregunta del equilibrio, ¿no? ¿Dónde está la línea? Entre esa búsqueda personal, esa necesidad de sentirse vivo al límite y la responsabilidad. Eso es. La responsabilidad contigo mismo, con tu vida, que es una, y la responsabilidad con los demás, con la gente que te quiere, que sufre cada vez que te vas a la montaña a jugártela así. Es la gran pregunta, sin respuesta fácil, que siempre acompaña a estas historias de exploración de límites en sitios hostiles. ¿Hasta qué punto la búsqueda personal justifica ese riesgo? ¿Cómo se equilibra la pasión con los afectos, con la propia vida? Exacto. Y la frontera invisible, al mostrarnos la crudeza de la pérdida y a la vez la continuación de esa búsqueda, te obliga a mirar esa tensión de frente. Es un dilema ético, vital, que se queda resonando, mucho después de leer el libro o como ahora de hablar de él.